de vasoconstricción, por lo tanto no hay circulación hacia los pulmones, solamente lo necesario para que los pulmones se nutran. Gran parte de la sangre atraviesa el conducto arterioso que comunica ¿qué? La arteria pulmonar con la aorta. Hacia la aorta descendente y se mezcla con la sangre de la aorta proximal. La sangre se dirige hacia la placenta por dos arterias umbilicales. ¿Cómo vuelve la sangre? Entonces, vamos a ir al dibujo anterior que está más claro. Ustedes se dan cuenta que aquí está la aorta. La aorta, acuérdense que da varias ramas, la arteria hepática, la arteria renal, etcétera, etcétera, la arteria esplénica, etcétera. Pero, aquí termina la ilíaca derecha y la ilíaca izquierda, pero aquí va a dar dos arterias, ¿ya? Que son las arterias umbilicales. Y esa es la que lleva la sangre hacia la placenta. ¿Capiche? Estas arterias umbilicales después se van a transformar en las arterias vesicales superiores e inferiores, que después lo vamos a ver. Pero, ya para que les quede claro que entra por la vena umbilical y sale por dos arterias que son las arterias umbilicales. ¿Ya? Entonces la sangre retorna hacia la placenta y hacia la circulación de la madre para que se oxigene y vuelve a través de la placenta hacia la vena umbilical. ¿Ya? Entonces ahí está el tema por las dos arterias umbilicales que salen de, que son estas, ¿ven? Esta que está aquí y esta que está acá, y que salen de las arterias ilíacas. ¿Qué pasa con el hígado? Por la mezcla con un pequeño volumen de sangre que vuelve al sistema porta, por eso participa el hígado. La vena cava inferior transporta sangre desoxigenada que retorna de las extremidades inferiores, la pelvis y los riñones, eso ya lo saben. La aurícula derecha, al mezclarse con sangre que proviene de la cabeza y de los miembros superiores, también es importante, ¿ya? En ella, en la aurícula derecha, en realidad van a confluir tanto la vena cava inferior como la vena cava superior, pero de la vena cava inferior proviene de la placenta a través de la vena umbilical. Ahí está, la aurícula izquierda participa en la mezcla con sangre que regresa de los pulmones y desembocadura del conducto arterioso por la mezcla de la sangre proveniente de la vena cava superior con la sangre de la aorta proximal. Ahí está el monito, de nuevo, ya, vena umbilical, sistema porta, conducto venoso que tiene unos esfínteres, vena cava inferior, aurícula derecha, agujero oval, aurícula izquierda, bajan las dos o suben las dos, y el conducto arterioso que comunica la arteria pulmonar con la aorta. Ahí está un flujograma, ya, para que les quede un poco más claro. Entonces, de nuevo, placenta, vena umbilical, conducto venoso, sistema porta, vena cava inferior, aurícula derecha, vena cava superior de la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿ya? Arterias coronarias, arterias carótidas, aorta, arterias pulmonares, para que después pasa al ducto arterioso, aorta, y vuelve a través de las arterias umbilicales nuevamente hacia la placenta. Ese es un flujograma bastante claro de cómo es la circulación del feto, ¿ya? Ahora, respecto al gasto cardíaco fetal, el volumen minuto alcanza los 220 cc por kilo por minuto. Es 3 veces las del adulto. El destinado al pulmón es de un 3 a un 7%, o sea, la nada misma, porque no lo necesita. El aumento de la frecuencia cardíaca entre 100 y 150 por minuto y trabajos paralelos de ambos ventrículos. Ya dijimos que se trabajaba en paralelo y por qué. ¿Ya? Ahora vamos a complejizar un poco y vamos a ver qué es lo que pasa entonces, porque ya vimos la circulación del feto. Pero qué es lo que pasa cuando el niño nace. Estamos hablando de que todo esto tiene que cambiar.
Entonces, vamos a ver, los cambios que ocurren al nacimiento son ocasionados por la interrupción del caudal sanguíneo placentario y el comienzo de la respiración pulmonar. Cuando nosotros cortamos el cordón ya no tenemos sangre proveniente de la placenta, por lo tanto la vena umbilical y las arterias umbilicales dejan de funcionar. Entonces, tiene que empezar a funcionar el pulmón. Interrupción del flujo placentario, el conducto arterioso se cierra por la contracción muscular de la pared. ¿Cuál era el conducto arterioso? El que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta. Por lo tanto, de la arteria pulmonar ya no pasa la sangre hacia la aorta, sino que se va hacia los pulmones. ¿Ya? Dice, lo que provoca, dice, que el volumen de sangre que fluye por los vasos pulmonares aumente con rapidez, dando como resultado aumento de la presión en la aurícula izquierda, simultáneamente una disminución de la presión de la aurícula derecha. El ostium primum, después lo voy a explicar, pero para que les quede más o menos claro, el agujero no es un orificio en sí, el agujero oval, no es que la sangre pase porque hay un orificio, sino que existen dos paredes, entonces la sangre pasa así. Existen dos paredes que están abiertas, que cuando se produce el nacimiento y con la primera respiración, las paredes se adosan. Una se llama septum primo y la otra se llama septum segundo, entonces se pegan. Y ahí se cierra el agujero oval. Ahí está, ostium primum, septum segundo y se cierra el agujero oval. Entonces, por cambios de presión a nivel de las aurículas y principalmente disminución de la presión de la aurícula derecha y aumento de la presión de la aurícula izquierda, vamos a tener que estas paredes se pegan, ¿ya? Y se cierra el agujero oval. Hasta aquí vamos claro. Pregunten. Si tienen dudas, pregunten. Si no se cierra. Eso es lo que vamos a ver después. Estamos viendo lo que sucede normal cuando fisiológicamente se tiene que dar así, ¿ya? Después vamos a ver las cardiopatías congénitas que se producen cuando no se cierra el agujero oval, cuando existe el conducto arterioso, cuando persisten, un montón de cosas más, ¿ya? Por ahora estamos viendo lo normal que debe suceder. Y ahí está, ¿qué es lo que va a pasar? El conducto arterioso, como usted decía, Francisco, se va a convertir en el ligamento arterioso porque se fibrosa y se convierte en un ligamento. Y vamos a tener, aquí se nota como está una placa y otra parte y se adosa y se cierra el agujero oval, ¿ya? Y aquí vamos a tener, por ejemplo, que aquí se convierte parte de las arterias umbilicales se van a convertir en arterias vesicales superiores y el ligamento umbilical medio, ¿ya? Y vamos a ver después que el conducto venoso o la vena umbilical se va a convertir en ligamento redondo del hígado. Bueno, ahí hay otro mono que ejemplifica más o menos el tema de la circulación. Ahí está el ligamento de nuevo, ¿ya? Y qué es lo que sucede. Los cambios que se producen después del nacimiento, entonces vamos a tener obliteración de las arterias umbilicales, o sea, se colapsan, se fibrosan, parte de ellas se fibrosan. Voy a abrir la puerta porque se cae. Y se contraen los músculos lisos de las paredes. ¿Qué pasa? Que por estímulos mecánicos, ¿por qué se produce esto? Por estímulos mecánicos y térmicos y por un cambio en la tensión del oxígeno. ¿Y qué es causado probablemente por esto? Por eso pasa. Se obliteran las arterias umbilicales. Desde el punto de vista funcional, dice, las arterias se cierran unos minutos después del nacimiento. Aunque la obliteración verdadera de la proliferación fibrosa demora entre 2 y 3 meses. Eso significa ya que no necesariamente se tiene que fibrosar, nació la guagua y se fibrosa todo no, o sea, se demora, es un proceso. El agujero oval se cierra de forma inmediata y el conducto arterioso también se cierra de forma inmediata, producto de una vasoconstricción, pero no se fibrosa de forma inmediata.
entonces que las arterias umbilicales, ¿se acuerdan que les decía que las arterias umbilicales que salen de la aorta y que llevan la sangre del bebé hacia la madre, hacia la placenta? ¿Qué va a pasar con estas arterias umbilicales? Las porciones distales, o sea, las más largas, las más alejadas, se van a convertir en los ligamentos umbilicales medios. Y las porciones más próximas se van a convertir en arterias vesicales superiores. ¿Ya? Que irrigan la vejiga, no la vesícula, la vejiga. Ahí está, la obliteración de la vena umbilical. Ahora estábamos hablando de que esas eran las arterias umbilicales, que se convertían en ligamento umbilical medio y arterias vesicales superiores. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la vena umbilical? Porque estábamos hablando que esas eran las arterias, ¿cierto? ¿Qué pasa con la vena? Dice, la vena umbilical y del conducto venoso se produce poco después del cierre de las arterias umbilicales. Si se demora 2 o 3 meses, quiere decir que también se va a demorar 2 o 3 meses en obliterarse completamente el sistema. La vena umbilical ya obliterada, que es la que venía de la placenta hacia el feto y que iba hacia la vena cava inferior, forma el ligamento redondo del hígado en el borde inferior del ligamento falciforme. Lo que les tiene que quedar claro es que forma el ligamento redondo del hígado. Punto. El conducto venoso que va del ligamento redondo a la vena cava inferior también se oblitera y forma el ligamento venoso. Si repasamos de nuevo, tenemos la placenta, el feto, y tenemos de la placenta hacia el feto la vena umbilical. Esta vena umbilical se va a obliterar y se va a transformar en el ligamento redondo. Ligamento redondo del hígado. En el hígado, ¿se acuerdan? Estaba la sangre, se cortaba con el sistema porta y estaba el conducto, ¿cómo se llama ese conducto? Conducto venoso. Este conducto venoso se va a obliterar y va a formar el ligamento venoso. Ligamento venoso. ¿Estamos claros ahora? Ya. En consecuencia, el recién nacido puede recibir sangre placentaria algún tiempo después del nacimiento. O sea, en algunas partes no cortan el cordón umbilical inmediatamente, sino que pasados unos minutos, ¿ya? Y el niño sigue recibiendo la sangre de la madre. Profe, consulta. ¿Ves que la madre se embaraza y siempre se empieza a regenerar todo lo que es las arterias para la formación del, ¿cómo se llama? De la vena umbilical y todo el proceso? A ver. A ustedes nunca les pasaron en biología, ¿no es cierto? No. Usted sabe que se une un óvulo con un esperma. Claro. Y después se produce una mórula, porque esta es una célula fecundada, ya que se va a dividir a través de la mitosis y de la meiosis. Entonces lo primero que vamos a empezar a visualizar se llama mórula, que es igual que una mora, porque son un conjunto de células ya que se van subdividiendo. Con el tiempo, esto va a ser una clase de embriología así súper rápida. Con el tiempo lo que nosotros vamos a visualizar va a ser parte del líquido amniótico, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a visualizar el sistema nervioso del niño, ¿ya? Y la cavidad amniótica. Esta cavidad amniótica empieza a generar raíces hacia la pared del útero. Y lo que posteriormente va a formar la placenta. ¿Ya? Es igual como un árbol. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se adosa la pared del útero
y del útero empieza a extraer los nutrientes. No es que exista una arteria que vaya directamente al útero y de ahí a la placenta. No. Recuerden que la placenta se adosa a la pared del útero. Por eso es importante, porque por eso no se produce menstruación. ¿Por qué? Porque la menstruación se produce porque no hay fecundación y porque ya no está el colchón, porque es como un cojín que recibe el huevo y que se empieza a enraizar, ¿ya? Y va a formar la placenta. Esto que está aquí se denomina gástrula, para que ustedes sepan, ¿ya? Y de aquí, en este medio de aquí, se empieza a generar el mesoderma, el endoderma y el ectoderma, que van a diferenciar diferentes partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Ya, sigamos. Ahora, vimos la obliteración de las arterias umbilicales y vimos la obliteración de la vena umbilical. Ahora, ¿qué pasa con el conducto arterioso? ¿Cuál era el conducto arterioso? La arteria, no vena, no se debe equivocar, porque se llama arterioso, ¿ya? Entonces, tiene lugar casi inmediatamente después del nacimiento, dice que se puso, mediada por la bradicinina. Entonces, por contracción de la pared muscular, después dice que se considera que transcurre de 1 a 3 meses para la obliteración anatómica, o sea, para que se fibrose finalmente. Y aquí está entonces el famoso conducto arterioso que se va a formar en un ligamento que se va a llamar ligamento arterioso. ¿Ya? En el adducto, el conducto arterioso obliterado forma el ligamento arterioso. ¿Ya? Eso es más simple. Ya. Vimos el cierre de las arterias, el conducto venoso, el conducto arterioso y ahora vamos a ver el cierre del agujero oval. Y se produce por aumento de la presión en la aurícula izquierda, combinado con descenso de la presión del lado derecho, eso ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque los pulmones se insuflan. Con la primera respiración profunda, entonces el septum primo presionado se cierra contra el septum segundo y se cierra el agujero oval. Entonces, el llanto del niño crea una derivación de derecha a izquierda que explica los periodos de cianosis en el neonato. ¿Ya? Puede pasar. Profe, entonces, septum primum. Sí. Porque la otra... Ostium, es que es más o menos lo mismo. Es lo mismo. Sí. Ya. Pasa que son paredes que tienen nombre. Ya. Lo que les tiene que quedar claro es que existen dos paredes que están así, ya que por la cual circula la sangre y que cuando se produce la respiración por cambios de presión de la aurícula izquierda y de la aurícula derecha se adosan. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Con eso nosotros terminamos lo que es la circulación fetal y neonatal. ¿Y nos queda cuánto? Nada. Vamos a empezar con cardiopatías congénitas, ¿ya? Pero los voy a dejar para que reposen un poco la materia, porque la circulación fetal y neonatal se las voy a preguntar sí o sí, completa. Así que se la tienen que aprender casi de memoria. ¿Ya? ¿Por qué es importante? ¿Para qué? Porque vamos a ver varias cardiopatías congénitas que tienen que ver con problemas ya sea en el conducto arterioso, en el conducto venoso, en los ventrículos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Y es lo que vamos a llamar cardiopatías congénitas. Entonces, me entregan el trabajo